vida media de aproximadamente 120 días. Por lo tanto, una vez que se cumple este tiempo, los glóbulos rojos sufren el proceso de hemostatesis, que es cuando se descompone el glóbulo rojo en su componente globina y el grupo M. La globina se va a reciclar para formar parte de los aminoácidos y el grupo M, por medio de la hemocigenasa, se va a descomponer en biliverdina y también en los otros compuestos de hierro y el monóxido de carbono. La biliverdina va a ser reducida por la biliverdina peridrata en bilirrubina indirecta. Y la bilirrubina indirecta tiene la característica de ser liposoluble y hidrofóbica. Y aquí hidrofóbica es que no se puede desplazar por medio de los vasos sanguíneos, entonces va a necesitar la ayuda de la albúmina. Esta va a ser transportada por la albúmina. Una vez que llegue al hígado, se separa de la bilirrubina indirecta y la bilirrubina indirecta va a ingresar finalmente a lo que es el hígado por medio de las ligandinas y por medio de la enzima UDP-glucuronil transferases, que se va a conjugar gracias al ácido glucurónico en bilirrubina directa. Y esta bilirrubina directa por medio de la bilis se va a excretar a lo que es el intestino delgado, específicamente al duodeno a nivel de la fibra del váter. Y de esa forma que va a entrar al tránsito intestinal. Y en el tránsito intestinal, por medio de la microbiota bacteriana, es que se va a descomponer en urobilinógeno. Y el urobilinógeno tiene la característica de que una vez que este se va a oxidar, se va a convertir en estercobilina y urobilina, lo cual da el color a las heces y a la orina, y es de esa forma que se elimina la bilirrubina. Pero hay un cierto porcentaje que a nivel del intestino hay una enzima que se llama la beta-glucuronidasa, que hace que la bilirrubina directa que ha sido conjugada se desconjugue y una cierta parte retorne a la sangre, y es por eso que no totalmente tenemos bilirrubina C. Esa es la explicación. Y ahora vamos a ver por qué hay ictericia en el intestino. La definición de ictericia neonatal va a ser lo que es la coloración amarillenta de la piel, la esclerótica en el recién nacido, lo cual comprendería de los 0 a 28 días, y esto se daría más que todo por el depósito tisular que se ve a ese nivel. En cuanto a la epidemiología, se ha visto que es mucho más frecuente en los recién nacidos pretérmino. Esto debido a que representa que de cada 10 nacidos pretérminos, 8 tienen ictericia y 60% en los recién nacidos a término. Y también se ha visto que hay predominancia en ciertas razas, como en los asiáticos orientales y los americanos nativos, esto debido a que tienen mutaciones muy frecuentes en esa enzima, la UDP-glucuronil transferasa, que conjuga la bilirrubina indirecta e indirecta. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a tener factores de riesgo principales o factores de riesgo altos. Entre ellos tenemos las características clínicas de alto riesgo antes del alta. Como protocolo, a los recién nacidos siempre se les saca lo que es el nivel de bilirrubina. Y hay recién nacidos que tienen bilirrubinas elevadas antes de irse de alta. Y eso se va a demostrar en el normograma de Butani, que es un normograma que evalúa la edad en horas de recién nacido versus el nivel de bilirrubina. Y generalmente estos recién nacidos salen del alta con un percentil más de 95, y por lo tanto podrían progresar a bilirrubinas ya sea patológicas o de gran importancia, teniendo un alto riesgo de que pueda ocurrir el kernicterus, que ya más adelante les vamos a explicar un poco así. Y también está la ictericia en las primeras horas de vida, que está muy relacionado con ictericias patológicas. La incompatibilidad del grupo sanguíneo materno-fetal, que eso nos va a hacer pensar en una posible hemólisis. La edad gestacional de 35 a 36 semanas, que esto se relaciona con la epidemiología que ya hemos dicho, que puede darse en recién nacidos, mucho más frecuente que son pretérminos, por la inmadurez hepática. La fototerapia previa en hermanos, que va a tener un componente genético, y los cefalomatomas o hematomas importantes, que generalmente cuando hay lesiones hay lisis de eritrocitos y hay acumulación de bilirrubina importante. Y también está la raza asiática dentro de los factores de riesgo principales. Luego tenemos los factores de riesgo secundarios, también se le dice factores de riesgo moderados. Entre esos tiene que haber un valor del normograma de Butani entre 75 y 95 en ese percentil, una edad gestacional de 37 a 38 semanas. También está la ictericia observada antes del alta, el tener un antecedente de que un hermano mayor haya tenido ictericia previa, y también está los recién nacidos macro
cromosómicos que son hijos de madres diabéticas o una edad materna mayor a los 25 años que puede estar relacionada con mutaciones genéticas a mayor edad de la madre. Y también está el sexo masculino, que en algunos estudios se ha visto que hay más frecuente ictericia neonatal en pacientes varones. Luego vamos a tener la clasificación. La clasificación la vamos a dividir en ictericia neonatal de bilirrubina indirecta y aquellas que predominan la bilirrubina directa. Dentro de la indirecta vamos a hablar aquellas que son las benignas, que son las fisiológicas, y luego vamos a con la benigna, que sería la ictericia fisiológica. En la ictericia fisiológica tiene la característica de que esta aparece después de las 24 horas de vida. Eso es importante. Y que el pico va a ser en el segundo y tercer día. ¿Y cuáles van a ser las causas? Como dijimos, los glóbulos rojos tienen una vida media normalmente de 120 días. Una de las primeras causas va a ser porque en los recién nacidos la vida de los eritrocitos es solo de 70 a 90 días. Entonces está embolizando mucho más rápidamente lo que son los eritrocitos y por lo tanto hay mayores niveles de bilirrubina indirecta. Otra cosa sería por la inmadurez hepática. Los recién nacidos todavía no han madurado totalmente el hígado y por lo tanto no son capaces de sintetizar esa enzima que conjuga la bilirrubina indirecta e indirecta. Y eso sería el segundo factor por el cual se produce esto. Y el tercer factor sería porque cuando los recién nacidos nacen, los movimientos intestinales son lentos. Y como sabemos, hay el meconio dentro de los niños. Y ese meconio es rico en bilirrubina. Y que además los movimientos lentos hacen que la bilirrubina que pasa, que logra conjugarse, pase por el intestino y por medio de esa beta-glucuronidasa que les indican en el intestinal, pues lo desdobla y lo desconjuga y otra vez vuelve a la circulación sanguínea. Y esos son esos tres factores importantes por los que se produce la ictericia fisiológica. Esta es fisiológica porque generalmente es autolimitada. Simplemente los recién nacidos a término duran simplemente 10 días y los recién nacidos pretérmino llega a durar 14 días. Y además que los niveles de bilirrubina indirecta no sobrepasan los 15 miligramos por decilitro y el aumento de la bilirrubina sérica no es más de 5 miligramos por decilitro en un día. Y además de que la clínica simplemente el recién nacido va a estar sano, lo único que va a tener es la coloración amarillenta, que va a ser de distribución cefalocaudal, desde la cabeza hasta los pies, y es por eso que para eso nos sirve el diagnóstico con lo que es la escala de Kramer, que ya más adelante les vamos a explicar. Y eso es importante. Luego está lo que es la ictericia, que va a estar relacionada con lo que es la lactancia materna. Esta está relacionada con una lactancia materna precoz. Se ha visto que solo ocurre un 2% de recién nacidos a término y la causa es que se ocurre durante la primera semana tras el nacimiento, es la primera característica, la primera semana, y que esto se debe por una ingesta menor de lo que es la lactancia materna. Esto debido a que en los primeros días la madre no produce la suficiente cantidad de leche como para abastecer las necesidades del niño, porque todavía está pasando por ese proceso fisiológico para ser mamá. Y otra causa también podría ser porque hay una mala técnica en la lactancia, que igual es muy frecuente. Y entonces el niño llega a ingerir una ingesta menor y llega a deshidratarse. Y al deshidratarse se produce una hemoconcentración de bilirrubina y esto es lo que tenemos la bilirrubina indirecta aumentada. Y además de que cuando no se alimentan muy bien, no hay una adecuada alimentación de leche materna, los movimientos intestinales siguen lentos, no se estimula esa parte y por lo tanto la circulación enterohepática, que era esa circulación, un pequeño porcentaje de la bilirrubina indirecta, pues regresa otra vez a la sangre. Y el tratamiento prácticamente sería aumentar las tomas de la lactancia materna, por lo menos a 10 tomas por día, ¿no? Luego está la relacionada con la leche materna, que es diferente a la anterior. ¿Por qué? Porque esto se produce después del séptimo día. Y esto se produce debido a las componentes que tiene la leche materna. Hay ciertos componentes como la enzima beta-glucuronidasa, el pregnenolol, los ácidos grasos libres, que hacen que se les conjugue esa pequeña bilirrubina que el bebé es capaz de conjugar y por lo tanto vuelve a la sangre materna, a la sangre del niño y como bilirrubina indirecta, y es por eso que llegan a tener esos niveles altos de bilirrubina. Y sus concentraciones séricas asociadas a la leche materna están entre los 10 y los 30 miligramos por decilitro. Y se ha visto que esto generalmente llega a persistir por 3 a 10 semanas.
Esto tiene su explicación, ¿por qué? Porque el hígado tarda en madurar aproximadamente entre 2 a 3 meses. Entonces, hasta que madure el hígado es que va a poder batallar con los componentes que llegan a desconjugar lo que es la bilirrubina directa e indirecta. Y la característica va a ser de que el niño, si bien va a estar sano y va a tener una ganancia ponderal adecuada, en cambio los anteriores van a estar con una ganancia de peso muy baja por la poca ingesta que están teniendo. Y esto igual es benigno y simplemente se va a corregir en 3 a 10 semanas y solo hay que controlar de que los niveles no sobrepasen los 20 miligramos por decilitro por el riesgo de permitirlos. Luego tenemos las hemolíticas, estas son las patológicas, las que se producen en menos de 24 horas durante las primeras horas de vida. La causa es que es mucho más frecuente en la segunda gestación, porque la madre generalmente es un RH negativo y el producto es RH positivo. Entonces los antígenos tienen que llegar a la circulación materna para que pueda sensibilizarse la madre y producir lo que son los anticuerpos IgM. Los IgM no tienen la capacidad de traspasar lo que es la placenta, por lo tanto es por eso que se dice que es mucho más frecuente en el segundo embarazo, porque para pasar a la IgG tarda un tiempo. Y entonces cuando llega la producción de IgG, recién es que estos anticuerpos pasan a la circulación fetal por medio de la placenta y llegan a hemolizar todos los eritrocitos de lo que es el recién nacido, ¿no? Durante todo ese tiempo que ha estado expuesto, y por lo tanto vamos a tener niveles aumentados de bilirrubina indirecta. Y el diagnóstico lo vamos a hacer determinando el grupo sanguíneo de la madre y del recién nacido. Hay una prueba de COMS, la prueba de COMS directa nos va a salir positivo y va a haber reticulocitosis y en el prótesis vamos a ver esa policromasia. Y la prevención en las madres se hace con el anticuerpo anti-RH, que es el luego tenemos la incompatibilidad del grupo sanguíneo A, B y 0, que este igual se produce en menos de las 24 horas y igual tiene que haber una sensibilización de que la sangre fetal pase a la circulación materna. La diferencia va a ser que estos antígenos del grupo sanguíneo A, B y 0 están en varios tejidos, no solamente están en los eritrocitos. Entonces esta es menos severa que la anterior, que la factor RH, porque el factor RH simplemente está en los eritrocitos. Después de que al estar estos antígenos en varios tejidos, los anticuerpos que se crean se consumen debido a que se ocupan de los otros antígenos que están en los otros tejidos y solo unos muy poquitos llegan estos anticuerpos a destruir o a hemolizar lo que es los eritrocitos del recién nacido. Y por eso las bilirrubinas no son tan elevadas en este grupo. El diagnóstico también se hace por la determinación del grupo sanguíneo, el test de COMS. Aquí es importante que el test de COMS, el directo, no muchas veces sale positivo. El indirecto es el que nos hace positivo. ¿Por qué? Porque, como dijimos, muy poquitos anticuerpos son los que llegan a entrar a la circulación fetal sanguínea porque se consumen durante los otros tejidos. Luego tenemos las genéticas o mutacionales. En estas vamos a hablar, si bien son raras, pero es bueno mencionar el síndrome de Crigler-Najjar. Tenemos el tipo 1 y el tipo 2. Prácticamente el síndrome de Crigler-Najjar se caracteriza porque hay un déficit en esa enzima que conjuga la bilirrubina indirecta en directa, que es la UGT1A1, que su déficit va a ser total. Por lo tanto, estos niños no van a tener esa capacidad de conjugar la bilirrubina y van a tener niveles muy elevados de hiperbilirrubina indirecta, teniendo de 20 hasta 50 miligramos por decilitro, lo cual significa que hay un riesgo alto de kernicterus. Kernicterus es esa impregnación de la bilirrubina en los ganglios basales y eso produce un daño neuronal irreversible que puede llegar a la muerte en En cuanto al diagnóstico, se hace viendo que va a tener hiperbilirrubinemias indirectas muy elevadas, va a haber ausencia de colestasis y de hemólisis con las otras pruebas que hemos mencionado, y que esta generalmente no responde al fenobarbital y como tratamiento requeriría una transfusión, una sanguínea transfusión o el diagnóstico definitivo sería un trasplante hepático. Luego está la tipo 2, que esa igual aparece en menos de las 24 horas, por eso que son patológicas, y el déficit aquí es parcial.
no es totalmente. Entonces hay una actividad enzimática, si bien es reducida aproximadamente de un 10%, entonces sí se logra conjugar la bilirrubina, pero no totalmente. Entonces van a tener los niveles de 7 a 20 miligramos por decilitro. Igual hay que descartar los otros tipos de casos de hiperbilirubinemia, y esta sí responde al fenobarbital. El fenobarbital lo que hace prácticamente es potenciar la actividad de esta enzima, y es por eso que se logra reducir los niveles de hiperbilirubinemia, y en casos de que lleguen más de 18 se podría optar por la fototerapia para reducir el riesgo de hemílitis. Ahora mis compañeras van a hablar sobre la bilirrubina.